Mi esposa no se quedó a mi lado en la fiesta, una invitada se acercó y dijo, ya que estás soltero, baila conmigo. Se supone que las fiestas son momentos de unión. Al menos, eso es lo que yo creía. Una velada en la que llegas como pareja, se apoyan mutuamente, intercambian sonrisas, quizás bailan una o dos veces, y se van juntos con la tranquila satisfacción de que representaban algo sólido. Eso es lo que tenía en mente cuando Natalia y yo cruzamos las puertas de aquel salón en Polanco. No era un evento masivo, pero era importante. Un colega del trabajo nos había invitado y yo quería presentarnos como una pareja fuerte. Durante semanas, le había estado diciendo cuánto significaba para mí. Planché mi camisa con esmero, lustré mis zapatos, e incluso practiqué frente al espejo cómo la presentaría como mi esposa con orgullo, con seguridad. Cuando llegamos, puse mi mano en la parte baja de su espalda, guiándola a través de la multitud. Estaba deslumbrante. No se puede negar. Un vestido azul marino que se ceñía a su cuerpo en los lugares precisos, el cabello cayendo en suaves ondas, el maquillaje sutil pero definido. Tenía el tipo de presencia que atraía las miradas sin siquiera intentarlo. Y pensé, egoístamente, esta noche estará conmigo. Esta noche estará a mi lado. Esa ilusión no duró. El primer golpe llegó en cuestión de minutos. Mientras me detuve a saludar a unos colegas cerca de la entrada, Natalia se escabulló. Supuse que había ido a por una copa o quizás a buscar un asiento. Pero cuando me di la vuelta, no estaba allí. Mi mano estaba vacía, mis presentaciones de repente huecas. Esta es. Bueno, estaba aquí hace un momento, terminé diciendo, sintiéndome ridículo mientras los demás sonreían cortésmente. Escaneé la sala y allí estaba ella, ya socializando, ya riendo con un grupo de extraños que ni siquiera conocía. Su copa de champán brillaba bajo la luz. Su cabeza se inclinaba hacia atrás en una carcajada que no le había oído dirigir a mí en meses. Se me encogió el estómago. Me acerqué, esperando recuperar su atención, quizás traerla de vuelta a mi órbita. Pero en el momento en que me acerqué, me miró con el tipo de expresión que le das a alguien que interrumpe una historia, como si mi presencia fuera inoportuna. No tomó mi mano. No me incluyó en la conversación. Ni siquiera me presentó. Simplemente siguió hablando como si yo fuera invisible. Me quedé allí, sosteniendo torpemente mi bebida hasta que uno de los hombres del círculo preguntó amablemente, ¿y ustedes? Esa pregunta me partió en dos. ¿Y ustedes? Yo era su esposo, el hombre que pagaba la casa, que compartía su cama, que la había apoyado en innumerables tormentas. Y, sin embargo, en ese círculo, yo era un extraño. No se le había ocurrido decir, este es mi esposo, el hombre con el que vine. No, tuve que presentarme a mí mismo como un invitado no deseado. La conversación siguió adelante rápidamente, pero no pude quitarme la espina. Me disculpé y me alejé, eligiendo un rincón tranquilo cerca de la barra. La observé desde la distancia, sintiendo una opresión en el pecho con cada sonrisa que lanzaba a otros, cada historia que compartía de la que yo no formaba parte. No era grosera, exactamente. Simplemente estaba distante. Distante de mí, de nosotros, de todo lo que se suponía que representábamos. Y entonces me di cuenta. Esta fiesta no era nuestra. No era un momento compartido, un frente unido. Era suya. Ella estaba prosperando en ella, alimentándose de la atención, dejándome a mí encogerme en un segundo plano. Lo intenté de nuevo más tarde, acercándome a ella con un simple gesto, ofreciéndole mi mano para bailar cuando la música se volvió más lenta. Ella negó con la cabeza ligeramente, casi con desdén, como si la idea fuera absurda. Ahora no, murmuró, volviéndose a su conversación. Ahora no. Esa frase resonó en mi cráneo. Ahora no para bailar, ahora no para reconocerme, ahora no para siquiera estar a mi lado. Me sentí despojado, no por sus palabras, sino por la ausencia de ellas. A medida que avanzaba la noche, me convertí más en una sombra que en un esposo. Charlé con algunos colegas, forcé algunas sonrisas, pero mis ojos seguían volviendo hacia ella. Nunca me buscó, nunca me tomó la mano, nunca me miró con orgullo o pertenencia. Hay un tipo específico de humillación que sientes cuando te das cuenta de que la persona que debería estar a tu lado preferiría estar con cualquier otra persona. No fue dramático.
Fue silencioso, sutil, casi invisible para los demás. Pero para mí, fue brutal. Para cuando estaban sirviendo el postre, había dejado de fingir. Me senté solo en una mesa, con mi chaqueta sobre la silla, bebiendo agua para llenar el vacío en mi garganta. Risas, tintineo de copas, música. Todo se convirtió en un ruido borroso. Lo único que podía sentir era el vacío a mi lado, donde debería haber estado mi esposa. Esa fue la noche en que la idea de un nosotros empezó a resquebrajarse. Y fue en esa grieta donde se coló la voz de otra persona. La voz que lo cambiaría todo. Las habitaciones abarrotadas tienen una extraña manera de exponer la soledad. Uno pensaría que el ruido, la charla, las risas la ahogarían. Pero en realidad, hacen que el silencio dentro de ti sea ensordecedor. Así es exactamente como me sentí esa noche, rodeado de gente, pero de alguna manera más aislado que si hubiera estado sentado solo en casa. Natalia estaba radiante. Flotaba de grupo en grupo con una soltura ensayada, su sonrisa iluminando cada corrillo de conversación. Era magnética. Los hombres se inclinaban más cerca. Las mujeres le tocaban el brazo mientras reían. Todos querían un trozo de ella. Y allí estaba yo, un fantasma acechando la misma fiesta, observando desde la barrera como un extraño que había entrado por accidente. Al principio, intenté integrarme. Me uní a un pequeño círculo cerca de la barra, colegas que conocía a medias del trabajo. Intercambiamos cortesías, bebimos nuestras copas, contamos algunos chistes, pero mi mente no estaba con ellos. Mis ojos me traicionaban, escaneando la sala, siempre volviendo a posarse en ella. Nunca miró en mi dirección. Cada vez que echaba la cabeza hacia atrás y reía por la historia de algún extraño, un cuchillo se retorcía más hondo. Esa risa solía pertenecerme. Solía llenar nuestra cocina durante la cena, resonar en nuestra sala de estar cuando veíamos algo tonto en la televisión. Ahora era una moneda que gastaba libremente con cualquiera menos conmigo. Me disculpé de ese círculo, diciendo que necesitaba otra copa. El camarero ni siquiera preguntó qué quería. Simplemente rellenó mi vaso automáticamente, probablemente notando la expresión de un hombre que no tenía a dónde ir. Tomé el vaso, me di la vuelta y me apoyé en la barra, observando. Lo que vi hizo que se me oprimiera el pecho. Natalia se inclinó cerca de uno de los hombres, su mano rozando el brazo de él de manera casual, natural, como si no fuera la primera vez que lo hacía. Quizás no significaba nada. Quizás solo estaba siendo sociable. Pero para mí, de pie al otro lado de la sala, era otro recordatorio de lo invisible que me había vuelto. Y entonces me di cuenta. No solo estaba siendo ignorado por mi esposa, sino que otros estaban empezando a notarlo. Vi a uno de mis compañeros de trabajo lanzándome una mirada compasiva desde el otro lado de la sala, como si pudiera ver la humillación que me chorreaba. Apartó la vista rápidamente cuando nuestras miradas se encontraron, pero el daño ya estaba hecho. Mi vergüenza ya no era solo interna. Estaba a la vista de todos. Deambulé, tratando de mantenerme ocupado. Revisé mi teléfono más veces de las necesarias, navegando por correos electrónicos que no me importaban solo para parecer ocupado. Me paré junto a la mesa del buffet, picoteando comida que no podía saborear, fingiendo estudiar las etiquetas de las botellas de vino como si estuviera profundamente interesado en la cosecha. Cualquier cosa para evitar parecer un hombre abandonado a plena vista. Pero sin importar lo que hiciera, la verdad era obvia. Estaba solo. Solo en un matrimonio, solo en una multitud, solo mientras la mujer que juró estar a mi lado elegía orbitar a todos los demás. La música cambió, un ritmo lento llenó la sala, y las parejas comenzaron a dirigirse a la pista de baile. Vi a esposos guiando a sus esposas, novios haciendo girar a sus novias, incluso parejas mayores balanceándose suavemente juntas con sonrisas que hablaban de años de historia compartida. Deberíamos haber sido nosotros los que estábamos ahí fuera. Debería haber sido nuestro momento. Pero Natalia estaba al otro lado de la sala riendo, copa en mano, completamente despreocupada por el hecho de que yo estaba sentado en una mesa vacía viendo a extraños abrazarse. Una cosa es sentirse descuidado en privado. Es humillante, sí, pero al menos está oculto. Pero cuando el abandono se representa frente a una audiencia, se convierte en algo más oscuro. Se convierte en una actuación de rechazo,
contigo en el papel del tonto del que todos se compadecen en secreto. Podía sentir mis orejas arder, mi mandíbula apretarse. Quería levantarme, llevarla a un lado, exigirle que me reconociera. Pero una voz más profunda en mi interior me detuvo. ¿Qué conseguiría con eso? Ella pondría los ojos en blanco, me ignoraría, quizás me regañaría por montar una escena. Yo sería el esposo celoso, el hombre inseguro. No, era mejor sentarse en silencio que darle otra razón para tratarme como si fuera patético. Así que me quedé sentado, apretando el vaso con la mano hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Miré a las parejas en la pista de baile, las luces brillando sobre ellos, la música envolviéndolos en calidez, y sentí como si estuviera fuera en el frío, mirando a través de una ventana que no podía abrir. Ese fue el momento en que algo se endureció dentro de mí. La soledad se transformó en ira. No del tipo que gritas en voz alta, sino del tipo que se te mete hasta los huesos, el tipo que susurra, no se supone que sea así, y sabes muy bien que no lo es. Y entonces, justo cuando me hundía más en ese pozo, sucedió. Una sombra cayó sobre la mesa. Levanté la vista y allí estaba una de las invitadas, una mujer que apenas conocía, pero que claramente había estado observando la misma escena que yo. Su nombre era Carolina. Sonrió, inclinó la cabeza y, con una audacia que me tomó por sorpresa, dijo, «Ya que estás soltero, ¿por qué no bailas conmigo?» Las palabras me golpearon como una descarga eléctrica. «Ya que estás soltero». No lo había dicho para ser cruel. Lo había dicho porque así es exactamente como yo parecía, un hombre abandonado, sentado solo mientras su esposa entretenía a la sala. A sus ojos, yo no era un esposo. Estaba libre, disponible, solo. En ese instante, todo cambió. La humillación que había estado tragando toda la noche se convirtió en algo completamente diferente, curiosidad, desafío y la primera chispa de poder que había sentido en meses. Y eso fue solo el principio. Sus palabras cortaron el ruido de la fiesta como una cuchilla. «Ya que estás soltero, ¿por qué no bailas conmigo?» Por un momento, me quedé mirándola, sin saber si había oído bien. Carolina, que estaba frente a mí, no era una extraña, exactamente, más bien una conocida, alguien a quien había visto en un par de estas reuniones, amigable, pero nunca particularmente cercana. Esa noche, sin embargo, se paró frente a mí con una confianza que hizo que la habitación de repente pareciera más pequeña. Su sonrisa no era burlona. Tampoco era de lástima. Era atrevida, juguetona, casi desafiante. Se había dado cuenta de lo que todos los demás en ese salón habían observado en silencio. Mi esposa me había dejado tirado. A sus ojos, yo no tenía dueño. Solté una risa seca, más para ganar tiempo que porque me pareciera divertido. ¿Soltero, eh? Mi esposa podría tener una opinión diferente. Ella inclinó la cabeza, impávida. ¿No lo parece? Sus ojos se desviaron hacia el otro lado de la sala donde Natalia seguía absorta en su conversación, de espaldas a mí como si yo fuera aire. A mí me parece que esta noche estás solo. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Y la verdad, dicha en voz alta frente a testigos, incluso de manera casual, tiene una forma de despojarnos de las pequeñas ilusiones a las que nos aferramos. No solo estaba imaginando mi aislamiento. Otros también lo veían. Pude sentir miradas sobre nosotros. No de todos, pero de suficientes. Una pareja en la mesa de al lado miró con curiosidad. Dos hombres junto a la barra intercambiaron sonrisas cómplices, susurrándose algo. Me di cuenta. Mi humillación ya no era privada. Se había convertido en entretenimiento. Pero había algo más bajo el escozor, una chispa. Carolina no solo estaba señalando mi abandono. Me estaba ofreciendo una salida, una oportunidad de reclamar algo de dignidad, aunque solo fuera por una canción. Extendió su mano. Vamos, no me hagas rogar. Por una fracción de segundo, dudé. La versión antigua de mí, el hombre que pasó meses esperando migajas de afecto, se habría negado. Habría dicho, no, a mi esposa no le gustaría, y se habría quedado sentado, tragándose la vergüenza como una medicina. Pero esa versión de mí se estaba asfixiando. Estaba muriendo en silencio mientras Natalia se deleitaba en la atención. Así que me puse de pie. La sala cambió cuando me levanté de la silla.
Las conversaciones bajaron de tono, las cabezas se giraron. No de forma dramática, no como en una escena de película, pero lo suficiente como para sentir la conciencia colectiva. El hombre invisible de repente era visible. Tomé su mano y caminamos hacia la pista de baile. La banda había comenzado una canción de medio tiempo, algo suave y constante. Ella se acercó con facilidad, una mano descansando ligeramente en mi hombro, la otra todavía sosteniendo la mía. «Pareces nervioso», dijo, su voz baja, solo para mí. «Quizás lo estoy», admití. «Ha pasado un tiempo desde que alguien me pidió que bailara». «Entonces arreglemos eso», respondió con una sonrisa. Cuando empezamos a movernos, algo notable sucedió. La vergüenza que me había pesado toda la noche comenzó a aflojar su agarre. La gente miraba, sí. Pero ahora no miraban al hombre abandonado en su mesa. Miraban a un hombre que había sido elegido, que ya no era invisible. Y por el rabillo del ojo, lo vi. Natalia se giraba, dándose cuenta. Al principio, su rostro era ilegible, pero luego la sorpresa la golpeó. Su sonrisa vaciló a mitad de la conversación, sus ojos se entrecerraron, su postura se tensó. No esperaba esto. Esperaba que me quedara quieto, obediente, humillado, esperando. En cambio, estaba en la pista de baile, a la vista de todos, con alguien que realmente quería mi compañía. Esa comprensión pareció encender algo en ella. Se disculpó con el grupo que había estado entreteniendo y se movió hacia el borde de la pista. Todavía no intervino. Solo se quedó allí mirando, su expresión una mezcla de incredulidad y furia. Mi compañera de baile, Carolina, también lo notó. Se inclinó, susurrando con una sonrisa traviesa, parece que ya tiene su atención. La ironía casi me hizo reír. Horas de abandono no habían provocado ni un parpadeo en Natalia, pero la visión de mí en los brazos de otra persona había resquebrajado su máscara al instante. Y en ese momento, entendí algo que no había entendido antes. El poder de mi esposa sobre mí no se basaba en el amor. Se basaba en el control. No le importaba si yo sufría en silencio, pero le importaba profundamente en el segundo en que dejé de desempeñar mi papel asignado. La canción continuó, y me dejé llevar por el ritmo. No porque me estuviera enamorando de la mujer en mis brazos, sino porque el baile en sí mismo simbolizaba algo más grande. Era la prueba de que no estaba atado a la crueldad de Natalia, la prueba de que podía ser deseado, elegido, reconocido. Cuando la música llegó a su fin, un ligero aplauso recorrió la sala. Nada grandioso, solo un agradecimiento cortés. Pero capté las miradas, las sonrisas cómplices, las cejas levantadas, la gente intercambiando miradas que decían, ¿viste eso? Cuando salimos de la pista, Carolina me apretó la mano. No eres tan invisible como crees, dijo suavemente. Luego me guiñó un ojo y desapareció de nuevo entre la multitud, dejándome de pie en el centro de la sala. Ya no era solo una sombra. Natalia estaba esperando. Tenía la mandíbula apretada, los ojos llameantes, su copa de champán temblando en su mano. No habló de inmediato. Solo me fulminó con la mirada, hirviendo de rabia. La tensión entre nosotros ya no era fría. Era volátil, crepitando con celos e ira. Y en ese silencio, por primera vez en toda la noche, sentí algo que no había sentido en meses. ¿Control? Hay momentos en la vida que parecen pequeños en la superficie pero lo cambian todo por debajo. Para mí, fue ese baile. No los pasos en sí, ni el ritmo de la música, sino el significado detrás de ello. No solo estaba bailando con otra mujer en una fiesta. Estaba reclamando algo que mi esposa me había robado durante meses, mi dignidad. Cuando pisé por primera vez la pista de baile, mis manos temblaban ligeramente, más por nervios que por emoción. Pero a medida que la música fluía, algo más firme se apoderó de mí. Mi espalda se enderezó, mis hombros se relajaron, y por primera vez en toda la noche, no me estaba encogiendo. No era el hombre sentado solo en la mesa de la esquina, revisando su teléfono como un niño esperando que lo recojan. Era parte de la sala de nuevo. Era visible, y la gente se dio cuenta. Las conversaciones no se detuvieron, pero capté miradas. Algunas sonrisas, algunos susurros, algunos sorprendidos, otros de aprobación. Todavía no era escandaloso. Era sutil,
pero fue suficiente para cambiar el ambiente. Todos habían visto a mi esposa dejarme tirado. Todos me habían visto desvanecerme en el fondo. Ahora, me veían de pie, erguido, moviéndome al compás, sin pedir permiso para existir. Pero el par de ojos más importante era el de Natalia. Se quedó congelada cerca del borde de la multitud. Sus labios ligeramente entreabiertos, su postura rígida. Su expresión era una mezcla de incredulidad y furia, el tipo de mirada que la gente pone cuando se da cuenta de que ha perdido el control de algo que creía suyo para siempre. Durante meses, me había entrenado para el silencio con su frialdad. Pensó que podía borrarme ignorándome. Y sin embargo, aquí estaba yo, demostrándole de la manera más pública posible que no necesitaba su reconocimiento para ser visto. La mujer en mis brazos, Carolina, se acercó, susurrando, te está fulminando con la mirada en este momento. Me reí por lo bajo, pero por dentro sentí que algo cambiaba. La dinámica de poder se había invertido. Durante tanto tiempo, el silencio de Natalia había sido un arma. Ahora mi desafío sin palabras, simple, digno era el golpe que la hizo añicos. Cuando la canción terminó, mi compañera me dedicó una última sonrisa, me apretó la mano y se fundió de nuevo con la multitud. No se demoró. No era necesario. El punto ya había quedado claro. Me quedé donde estaba, en el centro de la pista, mi pecho subiendo y bajando con una calma que no había sentido en meses. Y entonces fue cuando Natalia se abalanzó sobre mí. Sus tacones resonaron bruscamente contra el suelo de madera, sus ojos fijos en los míos como dagas. Se detuvo a centímetros de distancia, su voz baja pero temblando de rabia. ¿Qué demonios fue eso? No me inmuté. Fue un baile. Apretó la mandíbula. No te hagas el tonto conmigo. Me avergonzaste delante de todos. La ironía casi me hizo reír. ¿Avergonzarte a ti? Natalia, me has estado ignorando toda la noche. Entraste aquí conmigo y luego actuaste como si yo no existiera. Si alguien nos avergonzó, fuiste tú. Miró a su alrededor como si comprobara quién podría estar escuchando. Algunas personas cercanas fingieron no darse cuenta, pero podía sentir sus oídos atentos. La tensión entre nosotros no era sutil. Irradiaba. Natalia se inclinó más, su susurro lo suficientemente afilado como para cortar el cristal. Te estás poniendo en ridículo. Bailando con extrañas. Dejando que la gente piense. Dejando que la gente piense que, la interrumpí. ¿Que estoy vivo? ¿Que valgo el tiempo de alguien? ¿Que no soy solo una sombra que arrastras e ignoras? Si eso es lo que piensan, entonces quizás ya era hora. Sus ojos se abrieron de par en par, la furia mezclándose con el pánico. No estaba acostumbrada a esto. Estaba acostumbrada a que yo agachara la cabeza, me tragara el dolor, hiciera el papel del esposo tranquilo. Esta versión de mi calmada, firme, inflexible era nueva para ella, y la aterraba. El silencio se extendió entre nosotros, más pesado que la música que aún sonaba a nuestro alrededor. Las parejas se balanceaban, las risas burbujeaban, las copas tintineaban. Pero para nosotros, la fiesta se había reducido a un campo de batalla. Finalmente, pasé a su lado, sin esperar su permiso, sin esperar que me reconociera. Caminé hasta la barra, pedí otra bebida y me apoyé en el mostrador con naturalidad. Y sabía que ella estaba mirando. Fue entonces cuando lo entendí. La dignidad no se trata de gritar o montar una escena o demostrar a los demás cuán equivocada está otra persona. Se trata de negarse a rogar, negarse a encogerse, negarse a dejar que el abandono de alguien te defina. Ese baile, esa caminata tranquila hacia la barra, fue mi manera de decir, ya no necesito tus migajas. Natalia intentó salvar su control después de eso. Volvió a flotar entre las conversaciones, forzando risas, forzando sonrisas, pero sus ojos seguían dirigiéndose hacia mí. Cada vez que alguien más se inclinaba para hablar conmigo, su postura se tensaba. Cada vez que yo sonreía, ella apretaba la mandíbula. Los papeles se habían invertido. Ahora era ella la que estaba nerviosa. Era ella la que luchaba por mantener el terreno. No se lo restregué. No lo ostenté. Simplemente me comporté con la naturalidad que ella había intentado arrebatarme. Y cuanto más lo hacía,
más inquieta se ponía ella. Para cuando otra canción lenta llenó el aire, se me acercó de nuevo, esta vez con una desesperación oculta tras su rostro cuidadosamente maquillado. «Ven a bailar conmigo», dijo, su voz tensa como si las palabras le quemaran la garganta. La miré durante un largo momento, dejando que el silencio se alargara. Luego negué con la cabeza lentamente. «Ahora no». Su respiración se entrecortó. Era la misma frase que ella había usado para descartarme antes, la que me había humillado frente a otros. Ahora era mía. Simple, fría, definitiva. Su rostro se descompuso ligeramente antes de que lo forzara a volver a su sitio. Se dio la vuelta rápidamente, pero yo ya lo había visto, la grieta en su armadura. Y fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba pelear. La negativa silenciosa, la dignidad de mantenerse erguido sin rogar, fue más fuerte que cualquier argumento que pudiera haber esgrimido. Esa noche, el equilibrio de poder cambió. Natalia había venido a la fiesta esperando brillar mientras yo me desvanecía. Pero yo había encontrado mi propia luz, y ella ya no podía apagarla. No tardó mucho en desmoronarse la máscara de Natalia. Durante toda la noche, había flotado por la sala con su risa cuidadosamente seleccionada, sus ojos brillantes, su mano descansando casualmente en las copas de vino como si fuera la dueña de la noche. Pero después de que la rechacé, después de que dije, ahora no, en el mismo tono frío que ella había usado una vez para descartarme, las grietas comenzaron a mostrarse. Al principio, fue sutil. Su sonrisa parecía más tensa, su risa más forzada. La observé mientras intentaba conversar con otro grupo de personas, asintiendo a una historia que claramente no estaba escuchando. Sus ojos no dejaban de mirar hacia mí, como si comprobara si la estaba observando o, peor aún, si alguien más lo hacía. No le di esa satisfacción. Mantuve mis propias conversaciones, riendo cuando alguien contaba un chiste, apoyándome casualmente en la barra con una soltura que no había sentido en meses. Y eso la consumía por dentro. Podía verlo desde el otro lado de la sala, el tic en su mandíbula, la forma en que su mano agarraba la copa con demasiada fuerza, la rigidez en sus hombros. Finalmente, no pudo contenerse más. Cruzó el salón, sus tacones golpeando la madera como disparos, y se detuvo directamente frente a mí. El murmullo a nuestro alrededor se atenuó casi instintivamente. La gente presiente cuando algo se está gestando. ¿Qué es exactamente lo que intentas demostrar, siseó, con los ojos llameantes? La miré con calma, bebiendo un sorbo antes de responder. Nada. Solo me estoy divirtiendo. Su voz se elevó, aguda y cortante. ¿Divirtiéndote a costa de hacer un espectáculo de mí? Humillándome delante de todos aquí. Algunas cabezas se giraron, curiosas. Mi pulso se aceleró, pero me negué a que lo viera. Curioso, dije con ecuanimidad. Pensé que el humillado esta noche era yo, sentado solo mientras mi esposa fingía que no existía. Sus fosas nasales se ensancharon y por un momento pareció quedarse sin palabras. Luego espetó, su voz más alta de lo que pretendía. Estás actuando como un niño, bailando con extrañas solo para llamar la atención. Es patético. La palabra golpeó fuerte, pero no me inmuté. En cambio, me incliné ligeramente, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. Tú lo llamas patético. Yo lo llamo la prueba de que no tengo que rogarte por reconocimiento. Su rostro se contrajo, una mezcla de ira y pánico. ¿Y qué? ¿Esto es una venganza? ¿Crees que bailar con otra te convierte en un hombre de nuevo? Sostuve su mirada sin vacilar. No. Lo que me convierte en un hombre es negarme a sentarme en silencio mientras tú me borras. Se acabó jugar a ser invisible, Natalia. El silencio que siguió fue sofocante. Abrió la boca como para replicar, pero no salió nada. La verdad, dicha en voz alta, le había robado su arma. A nuestro alrededor, podía sentir el peso de las miradas. La gente fingía charlar, beber sus copas, pero estaban escuchando. La habían visto ignorarme toda la noche. Y ahora estaban presenciando cómo se desmoronaba. Natalia también se dio cuenta. Su orgullo, la imagen que tanto se esforzaba por mantener, se le escapaba entre los dedos. La desesperación se coló en su voz.
Hablaremos de esto más tarde. Aquí no. Negué con la cabeza. No, Natalia, no hablaremos más tarde. Tú hiciste esto público en el momento en que decidiste tratarme como a un extraño delante de todos. Yo no creé esta escena. La creaste tú. Sus mejillas se tiñeron de un rojo carmesí y su mano tembló al dejar su copa en la mesa más cercana con un tintineo agudo. No entiendes cómo se ve esto, murmuró. Oh, lo entiendo perfectamente, dije, mi tono firme pero tranquilo. Se ve como una esposa que abandonó a su esposo en una fiesta. Se ve como un hombre que finalmente se dio cuenta de que no necesita mendigar migajas de afecto. Y se ve como que todos los demás aquí pueden ver exactamente lo que está pasando. Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez en toda la noche, vi algo en su expresión que no había estado allí antes: miedo. Miedo a perder el control. Miedo a perderme. Miedo a quedar expuesta. Me agarró del brazo, sus uñas clavándose ligeramente en mi manga. Por favor, susurró, con la voz quebrada. No hagas esto aquí. Retiré mi brazo, suave pero firmemente. ¿Por qué no aquí? No tuviste ningún problema en mostrarle al mundo lo poco que yo importaba. Ahora pueden ver la verdad, que no me quedaré callado nunca más. Las palabras aterrizaron como una bofetada. Retrocedió un paso, su respiración agitada, su imagen cuidadosamente construida haciéndose añicos bajo el peso de la realidad. La gente a nuestro alrededor trató de ocultar sus reacciones, algunos mirando hacia abajo, otros bebiendo sus copas demasiado rápido, pero la tensión era innegable. Los susurros ya habían comenzado. La reina del salón acababa de ser destronada, y por el mismo hombre que pensó que podía borrar. La voz de Natalia se quebró una última vez, temblando de rabia y desesperación. Te vas a arrepentir de esto. La miré fijamente, mi pecho tranquilo, mi voz serena. No, Natalia. El único arrepentimiento aquí es el tuyo, por pensar que me quedaría invisible para siempre. Con eso, me di la vuelta, dejándola allí de pie en el centro de la sala, su orgullo destrozado, su control escapándosele como arena entre los dedos. Por primera vez en meses, el humillado no era yo. Era ella. La sala nunca volvió del todo a la normalidad después de esa confrontación. Incluso cuando la música volvió a sonar y las copas volvieron a tintinear, había una tensión en el aire, como una estática que se negaba a desaparecer. Natalia intentó reincorporarse a la multitud, riendo demasiado fuerte de los chistes, agarrando su copa como un salvavidas, pero todos podían verlo. Su fachada estaba agrietada. ¿Y yo? Ya no estaba enojado. No más. La rabia, la humillación, la frustración. Se habían consumido, dejando atrás algo más nítido: claridad. No necesitaba gritar. No necesitaba ganarme la simpatía de la multitud. La verdad ya estaba a la vista. Todos la habían visto. Y lo más importante, ella la había visto. Me senté un rato, observándola debatirse. Cada pocos minutos, sus ojos se dirigían a mí, suplicantes, pero no podía reunir el valor para cruzar la sala de nuevo. El orgullo y el miedo libraban una batalla en su interior. El orgullo quería que salvara las apariencias, que fingiera que no pasaba nada. El miedo le gritaba que me estaba perdiendo. Finalmente, me puse de pie. El movimiento volvió a llamar la atención, sutil, pero perceptible. Los ojos de la gente me siguieron mientras me enderezaba la chaqueta, apuraba el último sorbo de mi bebida y dejaba el vaso suavemente en la barra. No tenía prisa. No me iba furioso. Actuaba de forma deliberada, tranquila, en control. El rostro de Natalia se tensó cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Se abrió paso entre la multitud, casi derramando su bebida, y me agarró del brazo cerca de la puerta. No te atrevas a dejarme plantada, siseó, su voz baja, pero temblorosa. Me volví hacia ella lentamente, encontrando su mirada. Natalia, tú me dejaste plantado a mí hace mucho tiempo. Esta noche fue solo la primera vez que todos los demás lo vieron. Su agarre se intensificó, sus uñas clavándose en mi manga. Podemos arreglar esto. Solo para. No te vayas así. Por favor. La palabra, por favor, de sus labios debería haber significado algo.
Meses atrás, me habría aferrado a ella, la habría visto como un salvavidas, una prueba de que todavía le importaba. Pero ahora, sonaba hueca. No era el amor lo que alimentaba su súplica. Era el pánico. Pánico por haber perdido el control. Pánico porque el guión había cambiado. Pánico porque ya no era suyo para ignorarme. Liberé mi brazo suavemente. Tuviste oportunidad tras oportunidad, noche tras noche, para arreglar esto. Para estar a mi lado, para tratarme como tu esposo, no como tu sombra. Y cada vez, elegiste el silencio. Elegiste la indiferencia. Te elegiste a ti misma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No fue así. Fue exactamente así, la interrumpí. Mi voz no se alzó, pero la firmeza en ella no dejaba lugar a debate. Y ahora, Natalia, estás cosechando lo que sembraste. Me dejaste solo mucho antes de esta noche. Yo solo te estoy dejando a ti ahora. Las lágrimas se derramaron entonces, surcando su rostro cuidadosamente maquillado. Intentó alcanzarme de nuevo, pero di un paso atrás, el espacio entre nosotros más poderoso que cualquier palabra. Por una vez, era ella la que rogaba y yo el que se alejaba. Eché un último vistazo a la sala. La gente intentaba parecer ocupada, pero la escena era innegable. Vieron su desesperación. Vieron mi resolución. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Ya no estaba avergonzado. No estaba humillado. Era libre. Natalia susurró entre lágrimas, si sales por esa puerta, no te molestes en volver. La miré fijamente, mi voz serena, final, inquebrantable. Bien. ¿Por qué no voy a volver? Con eso, me di la vuelta y salí. Sin gritos, sin grandes gestos, solo la certeza silenciosa de un hombre que finalmente había decidido que ya era suficiente. El aire fresco de la noche me golpeó cuando las puertas se cerraron detrás de mí, y se sintió como oxígeno después de meses de asfixia. Inhalé profundamente, dejando que el silencio de la calle me envolviera. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no cargaba con el peso de su rechazo. No esperaba su aprobación. No era invisible. Era libre. Y dentro de ese salón, a Natalia no le quedó nada más que los ecos de sus propias decisiones, decisiones que la habían llevado a quedarse sola en medio de una multitud, desesperada por un hombre que ya había perdido. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.